En este mes hemos estado recorriendo juntos la serie que está proyectada ahí en pantalla, que son Profetas y Reyes. Y a través de estas enseñanzas hemos ido descubriendo cómo Dios levantó a hombres en tiempos difíciles, en tiempos complicados, y la intención de que Dios levantara a estos hombres fue para traer dirección, fue para traer esperanza y confianza a su pueblo. Muy bien. Aprendimos el primer domingo del mes de septiembre a través del profeta Samuel, del profeta Samuel, que en medio del silencio, que en medio de la confusión, hermano, hermana, es importante, la clave es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y aparte de escucharla, que nosotros la obedezcamos. Esta es la clave para que, hermano, Dios se manifieste en nuestras vidas. Luego aprendimos el domingo pasado a través de la vida del profeta Elías, que en medio de la idolatría, explicamos qué es la idolatría, que en medio del engaño, la fe, la confianza en Dios, la verdadera confianza en Dios, es aquella que nos impulsa, aquella que nos mueve a confrontar el mal y aparte de confrontarlo, a que dependamos completamente de Dios. Eso es lo que hemos visto a través de esos profetas. Bueno, el tema de este mes es Profetas y Reyes. Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de los reyes. Nos vamos a acercar a la vida de un rey joven. En este caso, el rey es Josías. Y él subió al trono, fue coronado en medio de una nación que estaba muy marcada por la idolatría. Ahorita lo vamos a comprender un poquito más. Estaba muy marcada porque en esa nación, hermano, ya había mucha corrupción espiritual. Pero a través de un hecho muy sorprendente que acabamos de leer antes de orar, hermano, que fue el redescubrimiento de la ley de Dios, Dios permitió un movimiento especial, un movimiento de reforma, un movimiento de avivamiento, que es de lo que me quiero referir. Entonces, el mensaje central para nosotros hoy es bastante claro. Dios puede traer renovación a su familia, renovación a su vida, renovación a nuestra nación, y esto se logra a través de la transformación de la palabra divina. Cuando esta palabra es redescubierta y aparte de redescubierta es obedecida, es muy importante. Entonces, aunque, hermano, nosotros vivamos en medio de una ruina moral, el día o este fin de semana me invitaron en otra congregación en la semana de la Biblia y justamente hablábamos de esto, de la oscuridad que envuelve no solamente a nuestro México, sino a todo el mundo, hermano, y a pesar de que vivimos en una ruina moral, en una oscuridad espiritual o en una tremenda indiferencia, la palabra de Dios, lo que estamos leyendo ahorita, sigue siendo viva. Esta palabra sigue siendo poderosa, sigue siendo capaz de avivar, hermano, cualquier corazón. Entonces, vamos a ver el día de hoy la vida justamente de Josías, el primer rey que vamos a estudiar, ¿sí? Y con el tema de avivamiento en medio de la ruina. Bendito sea Dios para siempre. Quiero contextualizarle un poquito. Hermano, la monarquía hebrea, hablando de los reyes en particular, la monarquía hebrea se distinguió de muchas formas. A un principio, la monarquía hebrea tenía solamente un rey, un solo rey. Comenzó, hermano, con el rey Saúl, luego el rey David y luego el rey Salomón. La nación estaba unida, pero a la muerte del rey Salomón, el reino se dividió, el reino del norte y el reino del sur. Hermano, y en la parte norte, en lo que se conoce como el reino de Israel o el pueblo de Israel, gobernaron 19 reyes. Y en la parte del sur, que es, hermano, Judá, el pueblo de Judá, gobernaron 20 reyes de manera general. Fue un total de 42 gobernantes, desde que el reino estaba unido hasta que estaba dividido. Hermano, no estoy considerando a una usurpadora llamada Atalía, no la estoy sumando o contabilizando en esto. Pero, hermano, el rey Josías llegó al trono y él fue el número 16 del reino del sur, ¿sí? Del pueblo de Judá. Su abuelo Manasés y su padre Amón habían llenado la nación, fíjese, habían llenado todo el pueblo de Israel con mucha idolatría, había mucha violencia, había mucho pecado en el pueblo porque se habían acostumbrado. Ya el pueblo estaba dividido, hermano, tenían inclusive algunas rencillas entre los del norte y los del sur, los sureños y los norteños, y se había mezclado, hermano, con muchas costumbres paganas. Y lo más importante, porque le estoy hablando del pueblo del sur,
¿sí? Donde estaba justamente el templo que Salomón había edificado. Bien, ese lugar que cuando en su edificación, en su inauguración, la gloria del Señor lo llenó, que llenó esa casa, ese templo tan glorioso que fue homenajeado inclusive por los extraños, se había descuidado. Sí, el pueblo de Israel, o en este caso, hermano, el pueblo de Judá, la parte del sur, habían descuidado el templo, se habían despreocupado de él, estaban en sus asuntos, en sus negocios, con sus familias, atendiendo sus campos, y la palabra de Dios se había olvidado y el pueblo estaba lejos del Señor. El pueblo, inclusive los del norte, estaban peor. Los de Judá igual, hermano. Pero sucedió algo importante, que en medio de esta ruina espiritual, Dios levanta a un joven que sería un instrumento de avivamiento. Levanta específicamente a un rey. Y este rey marcó una diferencia, pero no por su talento, porque si usted recuerda la lectura que hicimos antes de comenzar a predicar, este rey fue coronado a la edad de 8 años. ¿Alguien aquí tiene 8 años? Fíjense, véanlo a él. Imagínense a él gobernando una nación. Bueno, tenía asesores, ¿sí? Pero fue, hermano, a la edad justamente de 8 años que fue coronado rey, lo levanta el Señor. Y desde ese tiempo, Josías, hermano, siendo instruido, siendo orientado por un sacerdote, comenzó a gobernar de manera correcta y hacer reformas religiosas y la purificación de ese país, de la parte sureña. Comenzó a hacer unas reformas en el templo, que fue algo importante, hermano, pero no fue hasta 18 años después, hagan las cuentas. Comenzó a los 8 años y 18 años después. Entonces, sume cuánto tiempo pasó en que el sumo sacerdote Hilcías, hermano, descubrió el rollo de la ley mientras se realizaban trabajos en el templo, trabajos en la casa de Dios. ¿Por qué? Quiero que mentalice o nos traslademos por qué sucedió eso. Que no era un pueblo que obedecía en teoría la ley de Dios, que los había rescatado del pueblo de Egipto y los llevó, hermano, para transitar 40 años en un peregrinaje en el desierto y, hermano, les dio grandes victorias. Les dio la ley en el Sinaí y ese pueblo, cuando ya dejó de ser nómada, hermano, y se asentó en esa tierra, construyó un templo, pero no sabían dónde estaba el rollo de la ley. Era tal el descuido, fíjese, lleve esto en mente, era tal la despreocupación por la palabra de Dios que no sabían que no tenían la ley. No sabían físicamente dónde estaba y no fue hasta que en las reformas que este rey comenzó a hacer, que conforme leímos, que comenzaron a reconstruir el templo, que se dieron cuenta que encontraron, hermano, no por casualidad, sino que Dios permitió que encontraran nuevamente el rollo de la ley, hermano, y es así como Dios trajo una renovación en medio de esta ruina espiritual, ¿sí? Y paso aquí a mi primer punto. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a hablar primero del redescubrimiento de la palabra, los primeros o los versículos 8 al 10, por favor, hermano. ¿Qué es lo que dice? Dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjese dónde estaba. Ahí estaba en la casa de Jehová, pero no lo habían visto. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Siguiente versículo. Vinieron luego los escribas Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Están dando prioridad a las cosas materiales, estaban dando prioridad al dinero. Versículo 10. Asimismo, fíjense, como segundo lugar, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Vea la situación del pueblo. Estaban en su afán, en toda su reconstrucción. Querían quedar bien con el rey y preocupados por juntar el dinero, por sus trabajos, la reconstrucción del muro. Y ahí como de casualidad, y encontramos un libro. Es lo que encontramos aquí. Entonces, durante esas reparaciones encontraron ese libro, según vimos el versículo, el libro de la ley. Y este hallazgo fue mucho más que un descubrimiento arqueológico.
Hemos sabido que, por ejemplo, aquí en nuestra Riviera Maya se han encontrado indicios y restos, hermano, de la cultura maya, y cada vez que hay un descubrimiento, pues se considera valioso, pero el hallazgo del libro de la ley fue mayor que un descubrimiento arqueológico, hermano, fue la voluntad de Dios para su pueblo. Encontraron la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque durante años esta palabra se había olvidado. Sí, fíjese, él llegó a los 8 años y 18. Cuéntelo, hermano, o sea, toda una juventud. Preguntamos si acá se levantó un niño de 8 años. ¿Quién tiene 18 años? Más o menos. Ahí se da una idea. Pero fíjense bien, pasaron 18 años y no sabían, no habían leído, no consideraban la palabra de Dios. Es mucho tiempo. Es demasiado tiempo, hermano, había sido arrinconada la palabra, no había influencia en la vida nacional, pero cuando se leyó delante del rey, según dimos lectura, hermano, ¿qué pasó? Que el corazón del rey fue confrontado y se encendió un fuego espiritual en su vida porque leyó la palabra de Dios, porque leyó la ley de Dios. Y la escritura en sí, hermano, no había pedido poder, había estado olvidada, arrinconada, pero la palabra de Dios, hermano, desde aquel entonces y hasta nuestra fecha, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra lo más profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano, que penetra, hermano, hasta lo más profundo de los huesos, al mismo tuétano, dice la palabra del Señor. La palabra no había perdido poder, la ley de Dios seguía siendo muy poderosa, pero no había sido leída. Hermano, es importante. ¿Qué es lo que había sucedido? Que el pueblo la había dejado de escuchar, el pueblo la había dejado de atender. Sin la palabra, este pueblo de Israel estaba caminando en la oscuridad, porque usted sabe, como dijo el salmista David, David había escrito: lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Bueno, el pueblo de Israel caminaba a oscuras porque se había olvidado, no había considerado la palabra del Señor, hermano, y en esta ocasión la luz volvía a brillar. Habían encontrado la palabra y la luz volvió a brillar. Aquí aprendemos que todo verdadero avivamiento, fíjese, comienza cuando la palabra de Dios es redescubierta, cuando la palabra de Dios es escuchada con una atención reverente. Y es lo que yo quiero enfocarme. ¿Qué pasa, hermano? Es como en una familia. Si tu abuelito fue cristiano, además, a lo mejor tiene su Biblia, y a veces tenemos la Biblia del recuerdo, ¿no? Ahí en el librero. Qué bonita está. En nuestro librero, en tu vitrina, quizá, y se ve bonita porque inclusive tiene un canto dorado y una cinta, un cordoncito rojo, pero ahí está, nadie la lee. Y de repente uno de los hijos de esa casa agarra la Biblia, la comienza a leer en su curiosidad y descubre palabras que lo confrontan, descubre palabras que lo llenan de esperanza, y lo que parecía solo un objeto olvidado en una repisa, lo que parecía solo en una decoración, se convierte en la llave, hermano, de un camino radical en la vida de este joven que comienza a influir con sus papás, con sus hermanos y con todos los que están en la familia. Bueno, así el libro de la ley en los tiempos de Josías, exactamente igual. Estaba olvidado, pero vivo. Estaba olvidado, pero seguía siendo poderoso, hermano. Y hoy ocurre lo mismo en muchos hogares. Sí, muchos hogares tienen sus Biblias. Levanten la mano quienes en sus casas tienen sus Biblias. Fíjese, en muchas casas tenemos nuestras Biblias, pero a veces esa Biblia solamente está en una repisa. A veces esa Biblia, hermano, solamente está en una habitación o sobre el buró. He llegado a algunos hogares donde inclusive la Biblia la tienen así, hermano, como en un pequeño altarcito. Vienen como una especie de idolatría, de que en sus casitas tienen la Biblia y ahí está en un mantelito, le caben el mantelito y demás, pero no la leen, no se lee. Simplemente está ahí porque así se acostumbraron. Otros tantos tenemos la Biblia en el celular, la tenemos en la computadora, en aplicaciones, pero hermano, no se lee o no se practica. Y cuando no se lee o no se practica, pues hermano, pierde. En nuestra vida no viene esa bendición, no se derrama esa bendición. Entonces, no basta con tener la Biblia, hermanos, hermanas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su Biblia o la puede descargar en su celular, en su tableta, en su computadora. Es más sencillo ahora tener una Biblia, pero no basta con tenerla. Necesitamos abrir nuestras Biblias, no nada más en los servicios.
No nada más en los estudios bíblicos. Necesitamos abrir nuestras Biblias, leerla con detenimiento y dejar que la Biblia nos hable. Es bien importante dejar que la Biblia nos hable. ¿Por qué? Porque el avivamiento en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra propia vida, no viene, hermano, por programas atractivos. Yo puedo generar muchos programas en donde todos nosotros estemos ocupados e involucrados en todas las actividades. Eso es bueno, pero eso no nos va a dar el avivamiento, hermano, ni el poder que una iglesia verdadera necesita. Simplemente dará un dinamismo congregacional. Pero Dios no vino por dinamismo congregacional. Dios viene por una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia creciente, hermano. Entonces, los programas pueden ser muy atractivos, pero a veces no nos volvemos a la palabra del Señor y eso es muy malo. Entonces, quizá tú tengas tal vez tu Biblia y tiene años que está cerrada. Quizá no 18 años, pero tiene mucho tiempo que no abres tu Biblia fuera de la congregación, que no abres tu Biblia para un devocional. Quizá la lees, pero la lees sin realmente una atención. Pero hoy Dios nos va a invitar o nos está invitando a que redescubramos la Biblia, a que redescubramos la palabra y sobre todo a que lo obedezcamos. Es lo más importante. Entonces, el cambio en nuestra vida comenzará no con buenas intenciones. Por ahí hace algún tiempo leí una frasecita de un inglés cuyo nombre no recuerdo ahorita, que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Te repito esa frase que leí. De buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. No es suficiente buenas intenciones, más que buenas intenciones. Hay que escuchar, hermano, hermana, hay que obedecer la voz de Dios manifestada en su palabra. Entonces, el hallazgo del libro no fue simplemente un descubrimiento histórico, sino que fue el inicio de un cambio muy profundo en la vida del rey y aparte de la vida del rey, en la vida del pueblo que él gobernaba. Es bien importante esto. Entonces, no basta con redescubrir la palabra. Sí, todos tenemos nuestra Biblia. No basta con redescubrir la palabra. Hay que responder a esta palabra con un corazón humilde, con un corazón sencillo y sobre todo que estemos dispuestos a obedecerla. Y eso nos lleva justamente al siguiente punto, hermano. El siguiente punto es el impacto en el corazón del rey. Versículos 11 al 13. Y fíjense, aquí el rey no preguntó cómo les fue con el dinero. Sí, porque los versículos que leímos primero le entregaron las cuentas de las finanzas. No preguntó por el dinero. Los informantes le dijeron, el dinero se dio, los trabajos comenzaron y se encontró un libro. El rey lee el libro. Aquí dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué pasa? Cuando el rey Josías, fíjese, hagamos cuenta, los que son buenos en matemáticas, comenzó a reinar a los 8 años y 18 años después, ¿qué edad tenía? A estos 26 años, más o menos aproximadamente de lo que estamos viendo, él escucha las palabras de la ley y lo que hace es rasga sus vestiduras, hermano. Y este acto de rasgar las vestiduras manifiesta un profundo dolor, manifiesta un reconocimiento del pecado. Si recorremos un poquito la Biblia, por ejemplo, Rubén y Jacob, hermano, rasgaron sus vestidos cuando se enteraron que José, el hermano de Rubén, había desaparecido, o el hijo de Jacob, estaba aparentemente muerto. Ellos que hicieron de dolor, rasgaron sus vestiduras. También Job rasgó sus ropas cuando le dijeron que sus hijos habían muerto. ¿Se siente mal? ¿Tus hijos murieron? Rasga sus vestidos. David también rasgó sus vestiduras, nos dice la Biblia, ante la falsa noticia de que su hijo Absalón había asesinado a todos sus hermanos. ¿Sí?
él también rasga sus vestiduras. Esdras rasgó sus vestiduras por vergüenza, rasgó sus vestiduras por arrepentimiento cuando se enteró que el pueblo de Israel había pecado contaminándose tomando mujeres ajenas. El rasgar las vestiduras, hermano, es el símbolo de una gran pena, de estar de luto, de una grande vergüenza. Eso es rasgar las vestiduras. Y el joven Josías, este rey que acabamos de leer, él también rasga sus vestiduras. ¿Por qué? Porque entendió que la nación durante esos años de reinado que él había tenido, no había atendido la palabra del Señor. Quiero que te des cuenta del sentido común que tuvo este rey cuando no se lee y no se obedece la palabra de Dios. Es una calamidad. Rasgó sus vestidos porque el pueblo desconocía la ley, porque el pueblo no obedecía la ley. Es lo que estamos viendo aquí. Y al no obedecer, al no conocer la ley de Dios, no la podían obedecer, y eso es vivir en contra de la voluntad de Dios, y es una gran calamidad. Estaban bajo un peligro de juicio. Yo le comenté que este rey fue el 16º. ¿Sí? El 16º, hermano, de toda la monarquía del pueblo de Judá. Entonces, dice, nuestros padres, todos los que nos han antecedido, no han hecho la voluntad de Dios, no lo han conocido. Y el impacto de la palabra que leyó el rey Josías fue tan grande que no se quedó indiferente, no se excusó diciendo, ay, es que estaba olvidada, no sabía ni siquiera que existía. No se excusó en esas generaciones pasadas. ¿Qué es lo que hizo? Dice que él se humilló y buscó la dirección de Dios, según en los versículos 12 y 13, por favor, hermano. ¿Qué es lo que hace? Fíjese, no se excusa. ¿Qué hice? Llamó a todos los suyos, a los siervos del Señor, y les dijo, el verso 13, id y preguntad a Jehová. Cuando él se da cuenta, hermano, hermana, que el pueblo está en peligro, que su reinado está en peligro, humildemente dice, id y preguntad a Jehová por mí. Id y preguntad a Jehová por el pueblo, por toda la nación de Judá, acerca de las palabras de este libro. Era grande su preocupación, pero hizo algo atinado, hermano. ¿Qué es lo que hace? Busca la dirección de Dios. Consulta a aquel que todo lo sabe, hermano. Y lo más importante, esto nos muestra que la verdadera obra de Dios comienza en el corazón. La verdadera obra de Dios comienza en tu interior, hermano, hermana. Comienza en ti, hermano, hermana. Cuando Dios habla a tu vida, comienza en el corazón, produciendo una gran convicción y al mismo tiempo un quebrantamiento en nuestras vidas, porque hemos descuidado la palabra del Señor. Pero lo más importante, aparte, hermano, de la convicción, del quebrantamiento, viene una convicción de que estoy seguro, tengo la certeza que es necesario obedecer a Dios. Bendito sea Él para siempre. Y el avivamiento nunca fue superficial y nunca es superficial, hermano. El avivamiento no es superficial. Siempre comienza en corazones sensibles, en corazones atentos, dispuestos, que se quebrantan delante de Dios. Queremos que nuestra congregación se avive. Queremos, hermano, tomar esa fuerza espiritual. Tenemos que quebrantarnos de corazón ante Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él y, sobre todo, obedecer lo que su palabra nos marca. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, hermana, es como una persona que está enferma. ¿Qué sucede? El médico le entrega a los pacientes los resultados de sus estudios. ¿Te has sentido mal, hermano, hermana? ¿O alguna vez se ha sentido enfermo? ¿Qué hace? Quizá va al médico y el médico entrega los resultados. Si estos resultados revelan que la persona está gravemente enfermo, gravemente enferma, aunque se sienta bien, porque a veces así sucede, hay quienes tienen la buena costumbre de hacerse un chequeo anual y en ese chequeo anual se dan cuenta que sus triglicéridos, colesterol, en fin, ese análisis de 46 elementos o no sé cuántos elementos, hermano, que se hacen regularmente. Tú te sientes muy bien, pero tienes la buena costumbre de hacerte el chequeo y te das cuenta que estás enfermo aunque te sientas bien. Y al leerlo, la persona o el paciente no se va a quedar indiferente porque dice, algo anda mal en mí. Si yo no hago nada, aunque ahorita me sienta bien, voy a empeorar. Si yo no tomo acciones correctivas, ¿qué va a suceder? Aunque ahorita me sienta bien, esto se va a complicar y puede tener un desenlace fatal. Es lo que hacen las personas cuando no se atienden. Las personas sensatas se atienden, hermano. Entonces, es importante que lo veamos de esta forma. La palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios nos muestra el diagnóstico
Y hoy, y toda esta serie y las series pasadas, la palabra de Dios ha hablado a mi vida, ha hablado a cada uno de ustedes. Qué bueno que la escuchan. Pero aparte de escucharlas, hay que atenderla. Hay que, hermano, poner manos a la obra, tomar cartas en el asunto de qué es lo que está sucediendo. Hermano, y es bien importante. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera condición espiritual es revelada a través de la Biblia y tenemos que poner acción a ella. Y la reacción de Josías fue la de alguien que descubre una tremenda enfermedad en su cuerpo. ¿Sí? Él, hermano, no estaba enfermo físicamente, pero la condición espiritual de su pueblo era crítica. No conocían, habían pasado 18 años donde la ley no se leía, donde la ley al no leerse no se obedecía. 18 años. Y él dijo, esto es crítico, necesito ayuda urgente. Y manda, y pregunten a Dios por mí, pregunten a Dios por el pueblo, pregunten a Dios por Judá. Vean lo que dice la palabra del Señor, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Para qué? Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Estaba preocupado, estaba angustiado, por eso es que él rasgó sus vestiduras. Hermano, entonces, lo peor de tener una enfermedad no es tener la enfermedad, hermano, sino ignorar el diagnóstico. Eso es lo peor. Si tú ignoras un diagnóstico, es fatal. Entonces, hermano, hermana, la exposición de la palabra debe de producir en ti y en mí, yo como expositor, en ti como escucha, debe de producir en nosotros una convicción. No solamente información. No estoy aquí para informarte, porque para informarte lee la Biblia solita en tu casa. Pero aquí, hermano, no solamente es información. Cuando yo atiendo las predicaciones, los mensajes, lo que necesito, hermano, hermana, es generar una convicción en mi vida. Si al oír la palabra, la escritura, nuestra vida sigue igual, joven, señorita, si después de tantos sermones o lectura de la palabra del Señor, tu vida permanece igual en esa condición de pecado, en esa condición de indiferencia, algo anda mal, ¿sí? En tu corazón. Y, ¿sabes qué? Así como estaba preocupado este rey Josías, dice, gran ira de Dios de Jehová se ha encendido contra nosotros porque no hemos hecho conforme a todo lo que nos ha sido dado, conforme a todo lo que está escrito para que hagamos. La grande ira de Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la Biblia te hizo quebrantar delante de Dios? ¿Sí? Que escuchaste la palabra, la leíste quizá en tu casa y dijiste, Señor, este soy yo. Así es mi vida. Y comienza el Señor a tratar contigo. O en una predicación, hermano, hermana, donde la palabra del Señor te conmueve y dice, Señor, ese soy yo, esa soy yo. Necesito que trates conmigo. ¿Cuándo fue esa última vez? Porque la verdadera espiritualidad no se mide en cuánto sabes de la Biblia. No se mide en eso, no se mide en cuánto sé, sino en cuánto permito que Dios obre en mí a través de su palabra. Te puedes saber la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20. Memorizada. Lenguas hebreas, griegas y muchas cosas. Pero la verdadera espiritualidad no es eso, sino cuánto permito que la Biblia, que esta palabra, hermano, afecte positivamente en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Eso es lo más importante. Entonces, es importante que lo veamos porque si la palabra de Dios te confronta contra el pecado, hay quienes se incomodan a escuchar esta palabra porque la Biblia nos confronta, es como un espejo, como se los he mencionado en otras ocasiones, es un espejo. Si la Biblia se pone ante mí y me dice, estás mal y me confronta ante el pecado, lo más correcto es que yo diga, Señor, reconozco mi pecado, mi Dios, ayúdame a corregirlo, perdona mi maldad, hermano, así de que no ignoremos esta situación. Muy bien, entonces, el redescubrimiento de la palabra del Señor, conforme lo vimos en el primer punto, y llevó al quebrantamiento del corazón del rey, conforme lo vimos en este segundo punto. Pero, hermano, hermana, Dios no deja el corazón quebrantado sin ninguna respuesta. Cuando alguien viene con un corazón quebrantado, Dios interviene, Dios obra. Cuando hay humildad, cuando hay arrepentimiento, Dios responde con poder. Te lo vuelvo a repetir. Cuando hay humildad, cuando hay quebrantamiento, Dios responde y responde con un tremendo poder. El hermano responde confirmando su verdad. Por eso es que quiero pasar al siguiente punto, el punto número 3.
Dice que la obediencia produce, ¿qué, hermano? Reforma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí me voy a saltar hasta el capítulo 23, versículos 1 al 3, por favor. Dicen, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto, ojo en esto, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Confirmó el pacto. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Comenzó una reforma. El rey, bueno, sus súbditos encuentran el libro. Le es entregado el libro. El rey se da cuenta al leer ese libro de la ley, se angustia y dice, no hemos hecho lo que Dios nos manda. Pero no se quedó con eso, no se quedó llorando. Sí, no se quedó llorando. ¿Qué pasa? Que después de redescubrir la palabra del Señor, después de que experimenta un quebrantamiento, Josías, hermano, no se quedó, ojo, no se quedó con una emoción pasajera, que es lo que en muchas ocasiones sucede. No se quedó con una emoción pasajera. ¿Qué hizo? Dice aquí que reunió a todo el pueblo, desde los ancianos hasta los más pequeños. Ojo, todos en su poblado, en su reinado. Desde el más anciano hasta el más pequeño, dice, y leyó en voz alta el libro del pacto. Lo leyó en voz alta. ¿Qué pasó? Hizo un compromiso público. Cuando muchos escuchan la palabra compromiso, voy al sanitario, voy a comprar el agua, ¿sí? No, ¿qué hace? Hizo un compromiso público. Dice el versículo 3, hacer pacto delante de Jehová, de seguir a Jehová y de guardar sus mandamientos. Entonces, la obediencia no fue privada. Él se dio cuenta que el pueblo necesitaba, pero esa obediencia no fue privada, sino que fue una obediencia visible, notoria para todos. Pero aparte de que el rey se comprometió, fue un compromiso comunitario, todos en conjunto, impactó al pueblo entero y marcó, hermano, por eso ese tema es la obediencia que produce reforma. Hizo un cambio, una reforma que cambió radicalmente la vida espiritual del pueblo de Judá. En eso me quiero enfocar. Entonces, esta obediencia, como ya se lo mencioné, fue grande. Entonces, la verdadera obediencia a la palabra de Dios no se queda en las lágrimas del culto. Le comenté, me invitaron a predicar estos 3 últimos días. Dios nos bendijo grandemente. Doy gracias a Dios por esta bendición. El altar se llenó, hermano, y la gente lloraba delante del Señor y también fue un llamamiento a una renovación del pacto. Y como ha sucedido también aquí, hermano, que les he hecho un llamado al Señor y sé que a veces usted ha llorado delante del Señor, pero ¿qué pasó con Josías? Él lloró, rasgó sus vestiduras, pero no se quedó en eso, porque a veces escuchamos y qué bonita predicación, qué bonita palabra, y a veces ni podemos hablar porque estamos, moqueando, discúlpeme usted la expresión, del llanto, de que fuimos tan conmovidos, pero se acaba el culto y nos vamos y nuestra vida sigue siendo igual. Nuestro proceder, donde quiera que estamos, sigue siendo el mismo. Pero aquí vemos algo, hermano, cuando la palabra se escucha con atención y esta nos conmueve, ¿qué pasa? Debe haber un cambio. Este cambio tiene que ser visible, tiene que ser notorio, te tienes que distinguir entre los demás, nos tenemos que notar diferentes entre los demás. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Que Nehemías se convirtió en esa chispa para el pueblo necesitado, para el pueblo, hermano, que estaba indiferente ante la palabra del Señor. En medio de esa ruina del pueblo de Judá, Josías, este joven de 26 años, hermano, fue esa chispa. Su obediencia encendió un movimiento de reforma que alcanzó a todo un pueblo. ¿Por qué te lo digo?
Si usted se da cuenta que hay mamás que tienen a sus hijos en sus regazos, papás con sus hijos en sus regazos, o quizá tus hijos están a tu lado, ya no están tan pequeñitos, pero tu obediencia, hermana, tu obediencia, hermano, tiene que impactar a tus hijos, tiene que impactar a tu casa, tiene que, hermano, trascender. Allá, hermano, cuando un hombre, uno de los seguidores, discípulos y predicadores del Señor fue arrestado, hermano, en la ciudad de Filipos, el Señor le libera y quien estaba en la guarda, hermano, dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ahí el apóstol dijo, serás salvo tú, ¿y qué más? Toda tu casa. Hermano, hermana, cuando la palabra del Señor se toma con toda la seriedad que es, porque es palabra de Dios, viene a hacer un cambio en ti. Tiene que comenzar primero el cambio en ti. Y ese cambio que se da en ti cuando tú reconoces y la palabra te llega y te humillas y lloras delante de Él, hermano, pero sobre todo comienzas a obedecerle, ese cambio se reflejará en los que viven bajo tu techo, en aquellos que comen contigo a la mesa, en aquellos, hermano, con quienes estás todos los días, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, para bien, para bendición. Es importante que sea de esta manera. Entonces, hemos escuchado actualmente testimonios de muchos creyentes que han decidido vivir conforme al mandato de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Sus vidas han sido transformadas, pero no solamente sus vidas, sus hogares, sus familias han sido transformadas. Y yo sé de generaciones que el abuelo sirvió al Señor. El papá sirvió al Señor, él sirve al Señor y sus hijos siguen sirviendo al Señor, hermano, porque es una gran bendición cuando se toma en serio la palabra del Señor. Viene ese cambio, esa reforma, y lo más importante, que no solamente queda entre nosotros, no solamente queda bajo tu techo en tu casa, sino que también eso va a afectar, hermano, a la comunidad donde nosotros nos desenvolvemos. Va a haber una afectación, hermano, a futuras generaciones. Y eso es lo más importante. Cuando la palabra de Dios es considerada con esta gran verdad como lo que es, palabra viva y eficaz, lámpara a nuestro camino, hermano, aquella que guardamos en nuestro corazón para no pecar contra Dios, hay un impacto tremendo en nuestra vida. Tiene que suceder de esta manera. Entonces, como iglesia, no basta en que escuchemos sermones. Es bueno que los escuchemos, qué bueno que se Dios cita aquí, pero no es suficiente. Hermano, no basta con que me emocione, hermano, y que llore después del sermón o que al levantar mis manos también, hermano, llore tremendamente. No, eso es bueno, pero no es suficiente. Tiene que ir más allá. Josías no se quedó simplemente con sus vestiduras rasgadas y llorando. No. Accionó, se movió. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y eso es lo que él tomó. Entonces, la evidencia que la palabra está viva en nosotros es la obediencia. Esa es, hermano, la evidencia. ¿Sí? Cuando yo obedezco. La iglesia no necesitamos más programas. Son buenos, pero, hermano, no es lo que necesitamos realmente para tener ese avivamiento. Los programas es involucramiento, pero lo que necesitamos es atender la palabra, hermano, escuchar la palabra, creer la palabra y vivir esa palabra. Es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos más obediencia como congregación. De manera individual, cada uno de nosotros como creyentes necesitamos transformar quizás ciertas áreas concretas de nuestra vida. Cuando leas la Biblia, como ya te lo mencioné, esta será un espejo que te dirá, necesitas más concentración, necesitas paz. Voy a quitar tu angustia, voy a cubrir tus necesidades, necesitas devoción. Pero cuando tú lees tu Biblia, cuando la lees a toda conciencia y te concentras en ella, hermano, nos va a decir cómo utilizar inclusive nuestro dinero, cómo nos relacionamos con los demás, con nuestros patrones o nuestros empleados, cómo tomamos nuestras decisiones. Sí, es bien importante. Entonces, ¿tu vida está mostrando esta reforma, hermano? Hermana, joven, señorita, ¿tu vida muestra esta reforma? ¿O es simplemente indiferente para ti lo que escuchas en un sermón o lo que lees en una Biblia? Si es así, no es que la Biblia pierda autoridad, porque sigue siendo viva y eficaz. No es que la Biblia pierda poder, sigue siendo palabra de Dios.
Es la dureza del corazón de las personas la que, hermano, evita que esta palabra se mueva. Pero si tú das oído hoy, dice la misma palabra, hablando de sí misma, que su palabra es, hermano, como martillo que quebranta la roca. Sí, la Biblia, cuando lo escuches, es un martillo que quebranta la roca. Hermano, la Biblia misma dice que saca nuestro corazón de piedra y nos inserta un corazón de carne. Hay ese cambio, esa reforma. Entonces, el primer paso de obediencia es que rindamos nuestra vida al Señor. Sí, que nos arrepintamos, que creamos con todo nuestro corazón, con toda fe en Cristo Jesús, y esto traerá una verdadera reforma. Es más, si tú tienes mucho tiempo viniendo al templo, pero no has aceptado a Cristo como tu Salvador, el primer paso es que dejes que la palabra haga ese cambio en tu ser, que realmente entregues con certidumbre, con fe, hermano, con convicción tu corazón al Señor, y vivirás el cambio. La Biblia misma dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la reforma. Las cosas viejas pasan, todas se vuelven nuevas. Esa es la reforma. La obediencia produce cambio. La obediencia produce reforma. Nada quedará igual. La palabra cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. Y es importante, hermano, hermana, que tú y yo hagamos esto con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Entonces, el avivamiento en tiempos de Josías nos enseña un camino bastante claro. Sí, no nada más quise contarte la historia de ese niño rey. No nada más fue eso. No, un camino, un proceso bastante claro. ¿Cuál es? Primero, redescubrir la palabra. Tú ya conoces las Biblias. La tienes en tu casa, dijiste. Pero aquí es, haz un pacto con Dios de leerla, de creerla, de vivirla. Es lo más importante, ¿sí? Haz ese pacto con Dios. Hermano, cuando tú la redescubres, deja que ésta te impacte. Léela con un corazón dispuesto, pensando que Dios hablará a tu vida. Y lo más importante, como te mencioné, es obedece. Obedece lo que la palabra de Dios te enseña. Ayer mencionaba en la predicación que a veces la iglesia está enferma de SIDA, pero SIDA con doble D. SIDA con doble D. Del síndrome de inmunodeficiencia doctrinal adquirida. SIDA con doble D. Síndrome de inmunodeficiencia doctrinal adquirida. ¿Por qué? Porque escuchamos muchas predicaciones en la radio, en las redes sociales, pero no leemos la Biblia. Y entonces viene esa confusión, esa inmunodeficiencia doctrinal que adquirimos por, hermano, no leer la Biblia y estar escuchando palabras que realmente no son de Dios. Pero lo que necesitamos hacer es la secuencia. Redescubro la Biblia. Ya que la redescubrí, hermano, dejo que impacte mi corazón y después comienzo a obedecerlo. Haciendo esto, esta secuencia no se quedó solamente en el pueblo de Judá, en el reinado del rey Josías. No, esta secuencia sigue siendo un modelo de transformación para nuestra generación y las generaciones futuras, así como lo fue en las pasadas. Es un modelo, ¿sí? Hermano, redescubre la palabra del Señor. Aparte de que la redescubro y que dejo que esta impacte mi corazón y la comienzo a obedecer, hermano, y vamos a ver personas cambiadas, personas transformadas, personas obedientes, familias, hermano, cambiadas para bien, familias cambiadas, hermano, para bendición, comunidades cambiadas para la gloria y honra de Dios. Es lo más importante que buscamos. Entonces, necesitamos entender esto, que la historia de este rey Josías nos recuerda que el avivamiento no es un accidente ni es una emoción. ¿Sí? No solamente es una emoción. ¿Qué más es esto, hermano? Es el resultado de un pueblo que redescubrió la palabra de Dios, que permitió que le impactara en el corazón y que responde con obediencia. Esa obediencia es la que produce transformación. Leíamos en los últimos versículos que el rey Josías reunió a todo el pueblo, del mayor al más pequeño. Les leyó la palabra y después de que les dio la palabra, les dijo, ¿quieren comprometerse? Y el pueblo se comprometió. Yo no soy el rey de este lugar, pero hermano, la palabra me invita a que yo los invite a ustedes a que nos comprometamos, a que yo mismo me comprometa con Dios, a que busquemos su presencia. Entonces, había una ruina espiritual en el tiempo de Josías, pero su corazón era sensible a la palabra. Simplemente con que se la leyeran una vez,
Una vez se la leyeron y la palabra le impactó. No fue una predicación, fue solamente una lectura y la palabra le impactó. Es como aquel hombre etíope que iba leyendo en el camino, hermano, hacia su tierra, la palabra. Se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le explica y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Hizo un pacto con Dios. Entonces, hermano, Dios pudo traer vida en cambio en un mundo de tanta oscuridad y también la va a traer a nuestra vida si nosotros estamos dispuestos a ello, a que la reforma se dé en nosotros hoy, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Pero se necesita pacto, compromiso. ¿Sí? Un pacto, un compromiso. Este avivamiento en el pueblo de Judá, hermano, comenzó así, redescubriendo la palabra del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana.